Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están ustedes? Le damos gracias al Señor una vez más por su presencia, su amor, su misericordia. ¿Sí? Mi nombre es Gerardo Sosa y acá estamos una vez más en Eternidad en el Corazón. Verdaderamente una bendición poder estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias al Señor en todo tiempo, el Señor nos ama, ¿sí? Y eso verdaderamente es algo muy difícil de entender con nuestra mente, ¿no? El tipo de amor que el Señor derramó en nuestras vidas, ¿cierto? Y ese derramamiento de sangre que habla y es testimonio para nosotros de que hay verdaderamente una certeza en la cual tenemos que seguir mirando, atento a cada instante, cada paso que damos en nuestras vidas. Estamos seguros en sus manos, ¿sí? Y espiritualmente el Señor lo hizo todo por nosotros. Todas las cosas fueron consumadas en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a notar, cómo vamos a identificar, ¿cierto?, esto que el Señor ha hecho en nuestro espíritu? A través de la verdad, que es Cristo Jesús, en el cual pedimos, en el cual verdaderamente necesitamos, ¿cierto?, que su persona se manifieste en nuestras vidas, que resplandezca su gloria, su presencia en nuestro interior, ¿sí? Y que nos alumbre, ¿sí? Que nos alumbre a través de las Escrituras, ¿cierto? Podemos ver que todo ese ser espiritual se va activando, se va moviendo, vamos viendo quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, cuál es nuestro presente, ¿cierto? Y cuál es nuestro porvenir. La palabra de Dios es la profecía más exacta para nuestras vidas, ¿cierto? No fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron a través del Espíritu Santo todas las cosas. Sí, eso está por allá, creo que está por Juan 2:21, creo que está por ahí, habla esta verdad que ya después la vamos a estar viendo, ¿cierto? Es algo glorioso y podemos ver, ¿cierto?, su verdad. Estamos viendo el libro de Segunda de Corintios. Estamos viendo el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. Y en ese Segunda de Corintios vamos a ver que Pablo estaba desarrollando su ministerio ahí en esta ciudad muy importante de ahí de Grecia, de la provincia de Acaya, ¿sí? Y en esta segunda carta Pablo podía notar, ¿cierto?, que estaba peleando con algunos principios, ¿sí?, de falsa doctrina, que se estaba posicionando dentro de los hijos de Dios, dentro de la iglesia, donde algunos falsos apóstoles comenzaban a hacer su obra, ¿sí?, encubiertamente en estos hermanos ahí de Corintio. Y podemos ver que todo verdaderamente era cuando Pablo no estaba,
cuando Pablo no estaba, ¿cierto? Estas personalidades, porque eran personalidades que se decían ser apóstoles, ¿cierto? Hacían de que retrocedieran en cuanto a la doctrina y verdaderamente muchos estaban siendo llevados al engaño, y esto verdaderamente era algo gravísimo, ¿sí? De un trabajo que Pablo venía haciendo con todos los colaboradores que él tenía. Entre ellos estaba Tito, estaba Timoteo, ¿cierto? Y esta carta, que fue escrita en el año 57-60, verdaderamente había una lucha de doctrina, ¿sí? Donde la verdad estaba siendo desvirtuada, ¿sí? Donde algunas doctrinas estaban siendo pervertidas, creo que esa es la palabra, estaba siendo oscurecida, y eso era muy grave. Pero también el mismo problema creo que lo tuvieron todos los apóstoles, y significativamente el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿sí? Y eso verdaderamente se nota por el lenguaje que Pablo usa, y más se nota en algunas versiones. Estábamos leyendo la traducción, la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a mirar la Reina Valera un poquito, y vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿sí? Vamos a ver Reina Valera. Veníamos hablando en el día anterior, ¿cierto?, de que algunos hombres se estaban encumbrando, y para tener un registro, fíjate vos que el capítulo 11 dice, el 10, 18 dice, porque no es probado el que se alaba a sí mismo, sino aquel quien Dios alaba, ¿cierto? Seguramente había personas que se estaban endiosando, ¿sí? Se estaban alabando más allá de lo que un ministro, ¿cierto? Las marcas de un ministro verdaderamente son muy notables, ¿sí? Donde hay un ministro que se alaban sobremanera por lo que sabe, por lo que tiene, por lo que porta, ¿cierto? Es una de las cosas que nos ayuda a discernir. No hay que tener un poder de discernimiento muy profundo, ¿cierto? Ya cuando la persona tiene esta desgracia, porque no es una gracia, es una desgracia, ¿sí?, de alabarse, yo creo que el pueblo de Dios lo nota, ¿sí? Entonces eso tiene que ejercer en nuestras vidas, ¿cierto?, con las armas que el Señor nos dio, que habló por allá por el capítulo anterior, que son poderosas, ¿sí?, que son poderosas. Mira lo que dice el capítulo 10. Mira, porque las armas de nuestra milicia, porque dice, no militamos según la carne, dice el verso 3, pues no militamos según la carne, dice el verso 3 del capítulo 10, porque el 10 y el 11 sigue, digamos, no es que hay una división, se hace una división de 10 y 11 porque es una división que nos ayuda a leer el capítulo, pero en sí viene tratando el mismo tema, ¿cierto? El capítulo 10 y el capítulo 11 es lo mismo, ¿sí? Sigue manteniendo la hilación de pensamiento, se comunica del 10 al 11, en el cual se llega a un desarrollo, ¿sí?, del tema que venía tratando Pablo, ¿sí? Y el Espíritu Santo le estaba dando, ¿cierto?, una iluminación de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y ya anticipadamente
ya él podía hablar en el capítulo 10, que lo vimos en la transmisión anterior. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que andamos en la carne? Que estamos en el cuerpo, que tenemos un alma en la cual tiene que ser santificada. No es cualquier cosa esto, no es que Cristo me salvó. Sí, Cristo me salvó, recibimos el plan de salvación, recibimos al Señor como el Salvador de nuestras vidas, como el Señor absoluto de nuestras vidas, ¿cierto? Ahí ocurre este misterio del cambio, como dice nuestro querido maestro José Briceño, misterio de cambio, donde todo nuestra naturaleza satánica es desramificada de nuestras vidas, ¿cierto? Que eso es lo que nos alejaba a nosotros del Señor, que es parte de una de las cosas de nuestra incredulidad. Cuando nosotros abrimos el corazón, inmediatamente eso ocurre, es un suceso que ocurre donde en el cual estábamos nosotros en la esfera del pecado, en el cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Eso es derramificado, ¿cierto? En cuanto a nuestra vestidura espiritual, en el cual estábamos perdidos, ¿cierto? Y somos desvestidos de esa naturaleza pecaminosa y somos revestidos, ¿cierto?, de justicia, por cuanto Él se hizo pecado, ¿cierto? Aunque no conoció pecado, Él se hizo pecado, ¿sí? Y en su justicia, Él dice que nos justifica a nosotros. Somos justicia de Dios en Él. Eso está por 1 de Corintios capítulo 5, verso 20, ¿cierto? Que Él nos hizo justicia a nosotros, ¿sí? Y justicia para siempre. Eso que fue desramificado, ¿cierto? En el momento que creímos, nunca más va a volver a ser, porque eso era lo que se llama muerte, lo que nos causaba la separación, ¿sí? La separación en cuanto a nuestra vida en Cristo. Ahora estamos en Cristo para siempre, fuimos sellados con su Espíritu Santo y somos primicia de resurrección. Entonces, en esa ubicación, nosotros, sentados en lugares celestiales con Cristo, aunque estamos en este cuerpo, comienza nuestra etapa de santificación. No es que donde está la gracia va a sobreabundar el pecado, en absoluto, de ninguna manera, ¿sí? Sino que en nuestras vidas comienza un proceso de santificación en nuestra alma y en nuestros cuerpos, ¿cierto? Ahí es donde ocurre el misterio del cambio, ¿cierto? Donde su justicia es impartida de esa cruz, de esa resurrección, ¿cierto? Esa justicia es impartida a nuestras vidas. Tan necesaria la justicia, porque sin esa justicia nosotros no podemos ejercer fe en esta gracia gloriosa. Un pecador no puede ejercer fe, un justo sí. ¿Por qué? Porque el justo por fe vivirá. No dice el pecador por fe vivirá, ¿cierto? Entonces, en esta gracia, ¿cierto?, que estamos nosotros, por eso dice, pues aunque andamos en la carne, aunque estamos revestidos de esto mortal, no militamos según esto mortal. Eso es lo que quiere decir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este cuerpo mortal,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ya Pablo estaba hablando por anticipado en el 10 de lo que se venía en el 11, ¿cierto? Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, ¿qué quiere decir llevando cautivo? Llevando a la cárcel, ¿cierto? Llevando a la maldición todas esas doctrinas, ¿sí? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué pasa, mi amado? Ahí el Señor nos preparó, nos armó. ¿Para qué? Para pelear contra todo lo que se va a venir, contra toda esa falsa doctrina que está como un quiste en las doctrinas cristianas, ¿cierto? Y está empapando todo, no de ahora, sino de los apóstoles tuvieron que pelear contra esto, ¿cierto? Y también nosotros fuimos llamados para pelear contra estas cosas. ¿Por qué? Porque esa es una forma de no militar en la carne, sino militar en el espíritu, porque tenemos armas que son poderosas, para derribar fortalezas, para derribar estas doctrinas, ¿cierto? Doctrinas como la que tuvo pelear Juan contra las doctrinas jezabélicas, contra las doctrinas balámicas y contra las doctrinas de los nicolaitas, ¿sí? Eran doctrinas que tenían una mezcla de sincretismo y filosofía con judaísmo, ¿sí? Eso era lo que se estaba entronando cerca de las plataformas en ese momento, por así decirlo, ¿sí? ¿Quiénes son esas plataformas? Son esa gente, ¿cierto?, que fueron enviadas para profetizar al pueblo. ¿Para qué es profetizar? Profetizar es predicar la palabra, exponer la palabra, ¿sí? No es traer profecías, es predicar la verdad. Eso es profetizar, ¿sí? El que profetiza, que la doctrina de Cristo, ¿sí? Cosa que debemos inquirir, porque hay muchas cosas en las cuales estamos totalmente desencuadrados. Y hoy en día hay un montón de confusión en la iglesia, hay temor en la iglesia, hay ignorancia, hay gente que está verdaderamente fundamentada en un engaño y cree que está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas doctrinas, ¿dónde es lo que trabajan? Trabajan a través de los sentidos. Eso es una de las cosas que vos tenés que tener bien en cuenta de parte del Espíritu Santo. Trabaja a través de las emociones, trabaja a través de muchas cosas. Por eso se llama inmoralidad. Esa es la inmoralidad sexual. ¿En qué sentido? En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo doctrinal. Eso tenemos que tener bien en cuenta. En cuanto a lo doctrinal, hay una inmoralidad, ¿cierto? Hay un acercamiento en el cual hay una seducción, se seduce a la gente a través de los sentidos, ¿sí? Esas iglesias muy emocionales, ¿sí? Esos moveres emocionales que vienen con una profecía, ¿sí? Con profecías, con muchas señales, formas, maneras, ¿sí? Gestos, ¿cierto? Gestos, ¿sí? En el cual tenemos que discernir en este tiempo qué es lo que se está poniendo alrededor de las plataformas. Cuando vos llegás, ¿cierto?, a un lugar, hay como una actuación, ya hay como
como una preparación humana de cómo van a ser esos cultos. Bueno, así era. Pero también hay un séquito que están cerca de esas plataformas, entre comillas, en el cual, ¿cierto?, se mueven al son de estas plataformas, ¿sí?, con muchas demostraciones de aceptación. Entonces, cuando una persona llega, se encuentra con todo esto y entra por los sentidos, entra a través de profecías, entre comillas, psicológicas, donde, por ejemplo, hay una doctrina llamada, hay una doctrina que te sanaba emocionalmente, no me acuerdo, una doctrina que se despertó allá yo lo conocí por los años 80, 90, sanidad interior, ¿sí? Trabaja a través de las emociones, ¿sí? Almáticas, doctrinas almáticas, ¿sí?, con 2 o 3 textos de diferentes lugares arman una doctrina, y esta doctrina de sanidad interior todavía se está impartiendo, donde al ser humano se lo quiebra por ese lado, ¿sí?, se lo quiebra por ese lado, y esa es un arma humana y satánica también, ¿sí?, donde la iglesia, ¿cierto?, fue vencida en muchos aspectos, y estas doctrinas que entran por medio de los sentidos, ha destruido familias, ha destruido matrimonios, sí, tal cual, amado, sí, donde ha habido pseudo profecías, ¿sí?, como hay otras doctrinas, por ejemplo, que se llaman maldiciones generacionales. Es una doctrina tan fácil de discernir, que cuando vos empezás a escuchar sus bases, sus argumentos, su desarrollo y su éxtasis, digamos, que es el final, ¿sí?, echa la culpa a otros del pecado de uno. No porque mi padre, no porque tu abuelo, tu tatarabuelo seguramente hizo un pacto y entregó a su nieto en ese pacto, y ese nieto eras vos, ¿cierto?, olvidándose de que Cristo se llevó toda la maldición de la ley en la cruz del Calvario, como lo dice Gálatas 3 verso 12. Entonces aparecen estas doctrinas y mueven las emociones y te llevan a un lugar donde se dice que te apartás, ¿no?, que tenés no me acuerdo cómo es que se llama, pero así como que te apartás a un lugar silencioso donde estás solo, y ahí te imparten estas doctrinas. Estas son doctrinas muy fácil de discernir. Cuando vos empezás a ver qué es lo que se basa, cuál es la palabra que se basa. Una doctrina que fue sacada de ya del Éxodo, donde habla que, bueno, visitará la maldición de los padres a los hijos, a los nietos, y a los bisnietos y a los tataranietos, hasta la 4ª, visitará la maldición. Bueno, de ahí sacan eso del viejo pacto, y era solamente por el pecado de idolatría. Si vos mirás ese pasaje del Éxodo, era tan solamente por el pecado de idolatría. Bueno, acá hicieron todo un combo y metieron todos los tipos de pecado.
brujerías, sexuales, qué sé yo, ¿cierto? Y por medio de un rito, puedo decir, de aceptar unos versículos, vos te haces libre, ellos te hacen libre, ¿cierto?, de esa maldición, cuando Cristo ya se llevó toda tu maldición y toda la maldición mía. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, ahí ya te di otro pasaje. Cuando vos llegas a Cristo, todo esto viene a tu vida. ¿Qué? Viene la justicia. ¿Qué es la justicia? El Evangelio, que es Cristo mismo. La justicia de Dios, el Evangelio, es Cristo mismo. Entonces cuando viene el Evangelio, aunque no lo leíste los 66 libros, todo lo que son las promesas son cumplidas en nosotros. Por eso dice que las promesas en Cristo son sí y son amén. Nosotros no tenemos que esperar promesas. Las promesas, ¿quiénes son los que están esperando las promesas? Israel. Eso se va a cumplir allá en el milenio, donde se van a cumplir todas las promesas que Dios le hizo a David, a Jacob, a Abraham, ¿sí? Todas esas promesas que se le hicieron a los profetas, donde habla de Sión y la gloria futura de Jerusalén. Eso se va a cumplir para los judíos, ¿sí? Aún hoy en día, ponele vos, Israel no es la Israel que Dios va a venir y va a restaurar. Es otro tipo, va a ser verdaderamente la Israel que Josué tomó, o que Dios le mandó a tomar a Josué. Desde el Líbano hasta el Monte Hermón, del Monte Hermón hasta el mar, ¿sí? Creo que era el mar Egeo, el mar Negro. Hay límites. Eso va a ser restaurado en ese milenio. Fíjate vos que el monte de Sinaí, ¿dónde está? Está en Arabia. Está en Arabia. Eso era parte de Israel, por ejemplo, por decirte algo. Hoy eso no está ubicado en Israel. Cuando se ejerce que hay que amar a Israel, esa no es la Israel que Dios dice que tenemos que amar. Primeramente tenemos que amar al Señor Jesucristo. Se hace una idolatría de una nación. Si vos nos compartís eso de amar a Israel, estás fuera de las doctrinas cristianas en absoluto. En absoluto. Eso lo habla por allá por el Génesis. Ellos se toman de ahí, si todos los que te maldijeren serán malditos y todos los que te bendijeren serán benditos. Yo no dependo de Israel para ser maldito o bendito. Yo no dependo del amor de un pueblo hacia mí o de amar a un pueblo. Yo dependo de Cristo. Él me amó, Él se entregó por mí. Él me dijo, no hay maldición ahora. Entonces el mensaje, ¿viste? Esas son las doctrinas que hoy en día están pululando en la iglesia, en el cual tiene que haber un sacudimiento en tu vida. Tenemos que inquirir estas cosas. No puede ser que no podamos discernir algo tan sencillo como esto. Vos cuando empezás a ver las cartas paulinas, ahí está la verdad verdadera para este tiempo, ¿sí? Trae iluminación, nos saca de la oscuridad, pero todavía seguimos en el oscurantismo, seguimos con estas doctrinas que hablábamos, sanidad interior, hicieron desastre con sanidad interior, maldiciones generacionales, desastres. Ni hablar de la doctrina de la prosperidad, se cayó la doctrina de la prosperidad, ya hablaremos de todas estas cosas. La otra, la guerra espiritual. Nosotros no estamos llamados a ninguna guerra espiritual. La guerra, ya hubo un vencedor y un perdedor. El vencedor es Cristo.
le sacó las armas al diablo, el pecado y la muerte, y le entregó armas a la iglesia. ¿A quién le entregó? El hombre fuerte, quien es Cristo, entró a la casa del otro hombre fuerte, le robó, no es que le robó, le sacó sus armas, lo despojó, y hoy le entrega armas a quien. Hoy, ¿quién es el hombre fuerte? La iglesia. Nosotros somos ese hombre fuerte hoy. ¿Sí? Y nos dio todo, ¿quién? Cristo nos dio esas armas. Ahora, ¿qué es lo que peleamos nosotros? Nuestras batallas espirituales. Que acá está cuando dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según, porque las armas de nuestra milicia, somos soldados, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Cristo, Jesús. Él es en el que vamos creciendo y conociendo. Que se levanta contra el conocimiento de Dios, la verdad verdadera, lo que ya tenemos, lo que tenemos que estar palpando. Ese es el conocimiento de Dios que va creciendo en nuestro ser. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de ese conocimiento. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que hace perfecta nuestra obediencia? Cristo. Él es la perfección. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, tenemos que estar atentos, porque acá Pablo dice, en el capítulo 11 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo, los amo, con celo de Dios, con amor de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Esto es un hecho. La iglesia en sí es virgen en Cristo en cuanto a ¿qué? En cuanto a perfección en el Espíritu. Acá está hablando de una posición que el Señor ya nos dio en lugares celestiales, a la diestra, juntamente con Cristo. Por eso dice como una esposa, ¿sí? Hácela como una esposa, ¿sí? Porque ya todos ya toman como que, como que tenemos que tener, algunos profetas locos dicen, tenemos que tener intimidad como un esposo y una esposa, ¿no? En una cama, no, nada que ver. Es otro tipo de intimidad muy diferente que tenemos con Cristo. Pero hoy en día se desvirtúa eso por causa de no mirar su verdad. ¿Sí? Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos, alma, cuerpo, ahí están los sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y la fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando de otro Jesús, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu con minúscula, cuando está hablando espíritu, está hablando de un predicador, que puedo ser yo también. Ojo, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Te acordás
Apocalipsis capítulo 2. Mirá. Dice, a ver, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Has olvidado tu primer amor. ¿Sí? Bueno, dice, arrepiéntete, fíjate, pero tienes esto, dice, que aborrece las obras de los nicolaitas, dice, las cuales yo aborrezco, ¿cierto? Los nicolaitas eran gente que decía que Cristo salvaba tan solamente en espíritu, pero el alma y el cuerpo podían seguir pecando. O sea, negaban el poder de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es, en resumen, los nicolaitas. Es mucho más profundo, ya lo vamos a ver a eso más adelante, ¿cierto? Después le escribe a Pérgamo, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver. Dice, fíjate vos lo que dice, ¿no? A la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, ¿sí? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, ¿cierto? También estaba en una misma línea parecida, había una libertad en la carne, en el cual creían en Cristo, pero a su vez le daban rienda suelta a los sentidos, ¿sí? Pero Balaam también tenía el problema del dinero. Predicaban por dinero, se movían, por ejemplo, y después también fíjate vos, a Tiatira, por ejemplo, dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras. Fíjate vos que el mismo lenguaje que usaba Pablo acá en el 11 verso 4, dice, pero si viene algún otro predicando de otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que os habéis aceptado, bien lo toleráis. Y no hay problema de ponernos a hablar con una persona, por ejemplo, con un testigo de Jehová, con un mormón, con un, no sé, de diferente, no hay problema. El tema es tolerar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir tolerar? No saber discernir por causa, muchas veces, ¿cómo decirte? De la pereza que tenemos muchas veces de ver el texto bíblico. Esto hay que rendirle un tiempo, ¿sí? Para la gloria del Señor, lo digo. Él es el que se lleva toda la gloria, es el que pone el querer y el hacer. Entonces no hay problema de hablar con una persona de otro credo, recibirlo, charlar, debatir sobre estos temas. El tema es cuando recibimos todo de ello y decimos todo amén, sabiendo que no es así. Eso es tolerar, ¿sí? Eso es recibir. Se puede recibir a la persona, pero no se puede recibir lo que porta. Hay cosas que porta, que por el Espíritu Santo sabemos que es así, y ahí tenemos que estar claros. Y con esto tampoco quiero decir que tenemos que estar llamando a los que piensan distinto a hacer un debate. No, las cosas se van dando, amado.
vamos caminando, vamos viendo, tenemos gente verdaderamente que tiene un conocimiento, compañeros de trabajo, siempre vamos a estar hablando, y siempre el Señor nos va a ir guiando. Bueno, tenemos que estar atentos a los argumentos, a las cosas. El Señor nos dio armas espirituales. ¿Sí? No podemos estar aislados. No, porque aquel es esto, es brujo, no, porque aquel es macumba, no, porque aquel... Con miedo, ¿no? Con temor. No, querido, tenemos que estar seguros en Cristo Jesús. ¿Sí? Tu casa puede venir un brujo a querer hacerte algo. Pero ¿sabes qué? El brujo va a entrar, sí. Pero el demonio se va a quedar afuera. O se va a ir. Con el brujo a la vuelta, ¿no? Esa es la certeza del Hijo de Dios. Esa es la certeza del Hijo de Dios. Y ese brujo va a hablar y se va a convertir, amado. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo va a resplandecer en tu vida, porque está en tu vida, en tu hogar. ¿Cierto? El brujo va a entrar, pero la brujería va a quedar afuera esperándolo. Yo me quedo acá, andá vos, te va a decir el brujo. ¿Cómo que? No, yo no puedo entrar ahí. Porque la gloria de Dios está ahí. De ese loco ahí. De ese creyente loco. Bien lo toleráis. Fíjate vos que Pablo estaba peleando con lo mismo que peleaba Juan también. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, acá no está hablando un demonio, está hablando de una persona que porta una doctrina satánica. ¿Sí? No necesariamente es un demonio, es una persona que tiene conocimiento de Cristo, está en la iglesia, pero porta una doctrina satánica o una doctrina de hombre. Es diferente la cosa. ¿Sí? Hay que discernirlo a esto. Por eso no es que necesitamos que vengan muchos profetas a ver, a adivinar, a ver dónde está el diablo, que nos dé una radiografía de la ciudad donde está Satanás, cosa de no andar ahí. No, con libertad, amado, tenés que caminar tu ciudad, tenés que interactuar con la gente. Puede ser que tengamos miedo a todo, miedo a vivir, a morir, miedo a ir a la casa de fulano. No, tampoco vamos a andar con una... No, pero nuestra vida, tenemos una vida. Pero mientras andemos, alumbremos. ¿Sí? No hay problema, ya te vuelvo a repetir, hablar con un señor testigo de Jehová, con un señor mormón, no hay problema. Tampoco vamos a estar llamándolo a que vengan a debatir conmigo, el gran debatidor, no. Pero se van dando las cosas y tenemos que estar preparados para dar batalla con su palabra. ¿Sí? Y dice, fíjate vos acá, Apocalipsis 2, fíjate vos, gracias Jesús, Jezabel, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, fíjate, el mismo vocabulario, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Qué es la mujer Jezabel? Muchas de las congregaciones dicen que Jezabel es esa creyente que va de falda corta, que se le nota todo el cuerpo, que seduce a los... No tiene nada que ver, amado. Jezabel es una doctrina satánica que portaban los ministros en esa época, que estaban encubiertos dentro de la iglesia. Por eso dice Jezabel, tienes a esa mujer. Las doctrinas generalmente simbolizaban, le daban esta propiedad de mujer. ¿Sí? Fíjate vos. Pero unas pocas cosas que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Profetiza, no que profetiza, que trae profecía, como hoy en día aparecen muchos profetas, un montón de profetas hoy en día. Con la cantidad de profetas que hay, pero no tendría que haber problema en la iglesia hoy en día. Sin embargo, estamos pero llenos de falsas doctrinas. Fíjate vos que dice, acá está la clave.
Dice Jezabel, se dice profetiza, enseñe, que era una maestra que enseñaba. ¿Qué? Doctrina. Jezabel, la profecía, no te va a enseñar profecía. La profecía viene y así como viene, se imparte a la iglesia. Claro que creo en la profecía, pero no todos, amado, no todos, no. Más cuando están totalmente sacadas del contexto de la palabra. Hay tiempos que se tienen que cumplir, tiempos bíblicos. Hay sazones y tiempos. Los tiempos, ¿cuáles son? Los tiempos del hombre. Y las sazones es el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Hay tiempos que se tienen que cumplir. Y dice, mira, dice, esa mujer que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Igual que Balaam, también él enseñaba a su siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero está hablando de Balaam, otra doctrina. ¿Sí? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? A la iglesia, amado. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando a ese cuerpo que enseñaba estas cosas. Fíjate vos la posición que ganaban estas doctrinas dentro de la congregación. Y eran doctrinas fuertes, y se decía que era parte de la doctrina cristiana. La doctrina jezabélica, la doctrina balámica y la doctrina de los nicolaitas, por decirte algunas. Eran especialistas en estas cosas de seducir. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿A quién? A ella no, a los que con ella adulteran. ¿Qué es lo que adulteran, mi querido? La palabra. La sana doctrina, como muchos se jactan y se rasgan las vestiduras. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un comienzo, inquirir. Pero eso te lleva tiempo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar y nos va a dar la verdad. ¿Sí? Si no se arrepienten de las obras de ella no se va a arrepentir, porque no es una persona, no es una prostituta como muchos dicen que va a la iglesia, no, es una doctrina satánica. Por eso dice que no se va a arrepentir. Entonces, cuando vos lees este contexto, te das cuenta que no es una persona, es una enseñanza. Por eso, fíjate vos, fíjate vos, que dice el 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a los que con ella enseñan. Y ahí sí hay un demonio ahí metido. Eso es doctrina satánica dentro de la iglesia. Por eso yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Sí? Y así sigue hablando, amado. Fíjate vos, estamos entrando ahí, estamos en la orilla, amado. Ya vamos a entrar, ya vamos a dar otra vez Apocalipsis. Vamos a terminar primero con Corintios. Pablo estaba teniendo la misma lucha que tenía Juan, ¿cierto? Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que os he predicado, y si recibí otro espíritu que habéis recibido,
u otro evangelio, doctrina, que el que habéis aceptado, que es el que Pablo predicaba, bien lo toleráis, bien lo da por sentado, dice, este es el fundamento, decían ellos. No lo debatís, no lo batallás, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Te acordás? También a los que se dicen ser apóstoles, a los que dicen mira lo que dice ahí también, fíjate si no está en línea, ¿sí? Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y lo has hallado mentirosos. ¿Sí? Esta iglesia había discernido a esta gente. Había discernido a esta gente. ¿Sí? Pero había cierto envanecimiento, dice, porque ellos habían olvidado su primer amor, ¿cierto? Y muchos creen que el primer amor es ir, congregar, ayunar, hacer esto, correr, llevarle el agua al apóstol, llevarlo a la casa. No, es Cristo. Se desviaron en amar más al hombre y a todo lo periférico, a toda la preparación del culto y todo, más que la intimidad que tienen que tener con el Señor. Trabajaban arduamente, hacían esto, no faltaban nunca, no importaba si tenían conflicto en los hogares, con los hijos, no le importaba nada. Ellos querían estar ahí primero, ser ellos primero y ser los favoritos y competir con el otro que tenía más sabiduría, que cantaba mejor, que saltaba mejor, que gritaba más fuerte. ¿Sí? Mientras familias están siendo destruidas por causa de que esta persona ni siquiera está un domingo, un sábado en la casa, sirviendo a sus hijos, a su esposa, perdiendo sus hogares y ganando en otros lugares. ¿Sí? Fíjate vos lo que pasaba, ¿no? En esa época también. Por eso ellos discernían a estos apóstoles. Pero acá Pablo dice, mirá, el 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿cierto? En otras versiones dice que se cree a esos superapóstoles. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo, por todo os lo hemos demostrado. Acá Pablo mismo se decía que era tosco en palabra. Tosco en palabra. ¿Sí? Por eso el libro de Hebreo, ¿cierto? En el capítulo 2, verso 2, por ahí habla que aparentemente era un cristiano de segunda generación el que había escrito Hebreo. Pablo ya había muerto. ¿Sí? Y tenía un lenguaje un poco más rico por ahí. Era un lenguaje un poco más, no era tan lunfardo, por así entre comillas, o tosco. Era un lenguaje más académico en el libro de Hebreos. De paso, ¿no? Para ir diferenciando. El griego del hebreo era diferente al griego que usaba Pablo acá. ¿Sí? Más sofisticadito era, ¿cierto? Dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento, en todo por todo os hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. Porque ya ellos se sentían enaltecidos con estos superapóstoles,
hablaban otras cosas, otras doctrinas, estaban en la doctrina, viste, de la prosperidad, y esto y lo otro, y toda doctrina que aparecía, ellos ahí se agolpaban. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, dice. Otras iglesias le daban apoyo a Pablo para servir a esta iglesia de Corinto. Cuanto estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, a ninguno le pidió dinero. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Sí? Por eso tan necesario, hermano, que estas corporaciones religiosas grandes apoyen las pequeñas obras. No que se lleven todo el pastel a esos lugares. No, ellos que desembolsen para estas pequeñas obras, amados, que están naciendo, que necesitan apoyo financiero. Las grandes corporaciones. Todas están en Estados Unidos, viste, las grandes. Ninguna está en Haití, Cuba, Venezuela. Todo Estados Unidos. Todo allá está la Meca. De paso, ¿no? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son muy fáciles de discernir, muy fácil. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? A sus obras. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, pero que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Sí? Como una persona inteligente no van a poder discernir estas necedades, quería decir Pablo. Pues toleráis si alguno os esclaviza con estas doctrinas, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, el dinero, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada para vergüenza mía, lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro que tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también soy israelita. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, dice Pablo. ¿Soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro, en ríos, peligros, ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? De paso matamos, viste, ahí unas cosas. No, él también se enfermaba. Él también le pasaba todas estas cosas. Es la marca del apóstol. ¿Sí? Si es necesario gloriarme, me gloriaré de lo que es mi debilidad. Él quería decir, si ellos pasaron cosas, yo también las pasé. ¿Sí? Porque ellos iban hablando esto, ¿no? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aresta, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Sí? Impresionante, amado, este relato verdaderamente del apóstol. Fíjate vos la congruencia que estaba con Juan. Y seguramente que Pedro también le pasó lo mismo. Y seguramente que a Felipe también le pasó lo mismo. Y seguramente que a Esteban, fue muerto Esteban, por esta gente, por los judaizantes. Y Pablo estaba metido ahí. Después de eso, Dios se le aparece a Pablo. Así que, mi querido, hasta acá hemos llegado. Le damos gracias al Señor. Que Dios bendiga tu vida y que tenga paz en esta noche.